¿Qué tal, jóvenes? Les saluda la maestra Ana Esperanza Carreño Contreras del plantel número 5, doctor Ángel María Garibay Quintana de la Escuela Preparatoria de la UEMEX. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase del módulo 3, donde veremos el tema de circunferencia y su relación con las funciones trigonométricas. Aprenderemos el comportamiento de la función seno en esta clase. Muy bien, comenzamos. En primer lugar, tengo dibujada una circunferencia unitaria cuyo radio es 1, por eso el nombre de circunferencia unitaria. Pues aquí le vamos a poner radio 1. Y bueno, nosotros sabemos que podemos formar triángulos rectángulos y analizarlos, hacer el análisis de sus razones trigonométricas. Entonces, tenemos un radio de 1 y el ángulo que se forma en este triángulo rectángulo llámese alfa. Sabemos que tenemos aquí 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y cerramos con 360. Si lo trabajamos en radianes, sabemos que son 0 radianes, pi medios, radianes, pi radianes para 180 grados, 3 mitades de pi radianes y cerramos con 2 pi radianes. Cuando analizamos los triángulos rectángulos, pues tenemos la razón trigonométrica. La primera es seno de alfa. Y ustedes saben que es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto de este triángulo rectángulo es justamente la altura que alcanza ese triángulo dentro de la circunferencia. ¿Y quién es la hipotenusa? En este caso es el radio, y el radio, al estar dentro de una circunferencia unitaria, pues es 1. Entonces se llega a una conclusión muy interesante. El seno del ángulo va a ser representado geométricamente siempre por la altura que alcanza el triángulo rectángulo en la circunferencia. Entonces, de este análisis, nosotros podemos plasmar o realizar la gráfica del comportamiento de esta función seno. Miren, vamos a hacerlo. ¿Cómo se comporta o qué altura alcanza mi triángulo rectángulo cuando yo me encuentro en 0 radianes en la posición de X? Si yo estoy en 0 radianes, ¿qué altura tiene mi triángulo? No tiene altura, está en 0. Entonces, ese es mi primer punto de mi gráfica. Aquí tengo 0 radianes. Ahora vamos avanzando. Quiero que ahora mi X no esté en 0, sino la voy a ubicar justamente en pi medios. Una mitad de pi radianes. ¿Qué altura tiene mi triángulo rectángulo cuando me encuentro en pi medios radianes? ¿Qué altura tiene aquí mi triangulito? Resulta que es la altura máxima, la más alta que tiene el triángulo. Entonces, la tenemos justamente ahí, en 1. Aquí tenemos la altura máxima, se logra justo aquí, en pi, una mitad de pi radianes. Ahora, ¿qué altura tiene mi triángulo rectángulo cuando me encuentro en pi radianes? Este triangulito que tenía su altura máxima, ¿qué pasa cuando va avanzando a pi radianes?
va disminuyendo y llega otra vez ¿a cuánto? A 0. Entonces, cuando ya me encuentro en pi radianes, la altura de mi triangulito es otra vez 0. Ahora vámonos hacia la parte inferior del plano cartesiano. ¿Qué pasa con este triangulito si ustedes lo ven de cabeza? ¿Qué altura va a tener mi triángulo cuando llego a la posición de 3 mitades de pi? ¿Qué altura voy a tener? La altura mínima. ¿Con qué valor? Con justamente menos 1. Como es una circunferencia unitaria, entonces ahora ya estamos en el punto mínimo, es de menos 1. Esto se logró en 3 mitades de pi radianes. Ahora, ¿qué pasa con esta altura del triángulo conforme va avanzando y llegamos a 2pi? Se vuelve a hacer chiquito mi triangulito, va disminuyendo y su altura llega nuevamente a 0. Entonces, esto es muy importante, jóvenes, porque estamos trazando en la gráfica mis 5 puntos críticos. Tengo 5 puntos críticos, que son justamente 0, pi medios, pi, 3 mitades de pi y 2pi. Son los puntos del plano cartesiano llamados puntos críticos. Ya que tengo los valores de esos puntos críticos en mi gráfica, lo que hago es unirlos y darle la forma del comportamiento de la forma de seno. Entonces es una curva, llega al punto máximo, después llega a 0, alcanza su punto mínimo y llega nuevamente a 0. Y ese es el comportamiento de la función seno. Muy interesante, jóvenes. Y es igual a seno de x. Esta función tiene la forma y es igual a seno de bx. Y entonces vale la pena explicar. A es la amplitud, que en este caso A es igual a 1. ¿Qué es la amplitud? La mitad de la distancia que hay entre el punto más alto y el punto más bajo. Entonces, ¿qué distancia hay de menos 1 a 1? Hay 2. ¿Cuál es la mitad? 1. Esa es la amplitud. O en la expresión es el coeficiente que acompaña a la función. En este caso es un 1 invisible. Esa es la amplitud. Ahora, Bx es el argumento de la función, donde B siempre va a ser un número real. Ahorita estamos haciendo el análisis de la función básica, y es igual a seno de x, pero la podemos graficar de mucho más complejas. Entonces, el periodo de esta función es 2pi, porque es el último punto, 2pi radianes. Inicia en 0 radianes y termina en 2pi radianes. Este tipo de funciones se dice que son periódicas porque tienen un patrón que es repetitivo. Ahora, si les pedimos hacer el análisis completo de la función, pues bueno, habrá que identificar cuál es el punto máximo de esta función. Pues el punto máximo es justamente este. ¿Y cuáles son las coordenadas del punto máximo? Como ya les pedimos coordenadas, entonces es posición en el eje horizontal, que es pi medios radianes, coma, y el punto máximo se alcanza en 1. ¿Cuál es el punto mínimo? El punto mínimo, sus coordenadas, punto mínimo, lo tenemos en 3 mitades de pi radianes, coma, menos 1. Y si les pedimos las intersecciones o cortes
con el eje X tenemos 3 cortes. 1, 2, 3. Este es corte. Perdón, este no es corte, es este de aquí. Hacemos para acá la flechita, perdón. Corte, corte y corte. Lo tenemos el primer corte en 0, 0. El segundo corte está en pi radianes, 0. Y el tercer corte está en 2 pi radianes, 0. Eso implica el análisis completo de una función trigonométrica. Por último, escribimos el dominio, que son todos los valores de x. En este caso, x va de 0 a 2pi. Y el rango son todos los valores de y. Para esta función va de -1 a 1. Y así termina el análisis de la función seno de x. Vamos a hacer otro ejemplo. Es sencillito, ¿ok? Miren. Trazamos nuestro plano cartesiano rápidamente. Y entonces en nuestros ejes de las X ponemos nuestros 5 puntos básicos partiendo de 0. 1, 2, 3, 4, 5. La escala que ustedes quieran manejar está bien. No hay ningún problema. Vamos a poner 1, 2, menos 1, menos 2. Y entonces tenemos aquí X y Y. Y les pido graficar Y es igual a 2 veces seno de X. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner en el eje de las Y la escala numérica 1, 2, menos 1, menos 2. Estos valores dependen de la amplitud que marque nuestra función. ¿Ok? Ahora, nuestros puntos críticos no van a cambiar. Siempre es 0, pi medios, pi, 3 mitades de pi y 2 pi. Estos puntos no cambian. Y entonces es muy sencillo, porque ustedes ya saben que nuestra función siempre arranca de 0 cuando es seno de x. 0. Mi siguiente punto crítico nos dice que llega al punto máximo. Entonces, yo tengo que respetar el comportamiento de la función. Y entonces tenemos punto máximo. Después del punto máximo viene un corte. Después del corte viene un punto medio, que ahora se alcanza en -2, porque esa es la amplitud que maneja la función. Y terminamos con un corte. Nuestro último paso es unir y darle la forma de la curva, que es la que se forma en la circunferencia unitaria. Aquí está. Y cierra. Y entonces es prácticamente igual que la función anterior. El único cambio es que la amplitud ahora fue de 2. Punto máximo lo tenemos en pi medios, 2. El punto mínimo lo tenemos en 3 mitades de pi, -2. Los cortes están en 2 pi, 0, en pi, 0 y en 0, 0. Este es corte, corte y corte. Inicia en 0, termina en 2 pi. Mi dominio va de 0 a 2 pi entonces. Mi rango va de -2 a 2. Y
mi amplitud es de 2. Así de fácil es el análisis de una gráfica cuya función es seno de x. ¿De acuerdo? Tenemos la amplitud, punto máximo, punto mínimo, cortes, dominio y rango. Y se termina. Bueno, espero que quede claro. Les sugiero hacer estas gráficas con calma en su libreta. Y en un siguiente video haremos muchos más ejercicios. Gracias por su atención, jóvenes. Hasta pronto.